Yo pensaba retomar algunas de las cosas que pensaba dar en la conferencia original, que estaban relacionadas con la evolución institucional del sistema político uruguayo. Cuando José me propuso hacer esa conferencia, estaba un poco la idea de un viejo artículo que yo escribí sobre cómo había evolucionado Uruguay en materia de instituciones. Pero bueno, como tenemos poco tiempo, lo que se me ocurrió es hacer algo más breve y más centrado en lo que es mi especialidad, que es estudiar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y mostrar algunas cosas interesantes que tal vez nos puedan ayudar para entender algunos episodios que están sucediendo en estos meses, ¿no? Sobre, por ejemplo, cómo funciona el gobierno. Entonces, como presentación o como idea, ¿no? El sistema político uruguayo tiene un régimen de gobierno presidencialista. Yo sé que algunos constitucionalistas discuten esta idea a partir de una lectura un poco formal de la Constitución. No hay duda de que el sistema funciona como presidencialista por varias razones, porque el presidente tiene un gran poder, porque el gobierno, el ejecutivo y el legislativo se eligen de manera independiente y autónoma, etcétera, etcétera. Esas definiciones que muchos hemos escuchado durante muchos años. Uruguay tiene un sistema electoral proporcional para el Parlamento. El sistema electoral proporcional es como una especie de institución muy querida y apreciada por los uruguayos. Eso ha llevado a que lentamente, digo lentamente porque es un proceso muy largo, terminamos teniendo un sistema de multipartidismo moderado, con partidos políticos fraccionalizados. Yo creo que esta es una especie de signo. ¿Sí? Cuando yo voy a los congresos o a alguna conferencia a nivel internacional y tenemos que explicar cómo es el sistema político uruguayo, yo creo que el elemento que más llama la atención es el nivel de fraccionalización de sus partidos, porque no solamente son partidos fraccionalizados, sino que sus fracciones tienen altos niveles de institucionalización. Yo creo que esta reunión y este curso y el Frente Nivel Sereni y sus componentes son prueba de ese nivel de institucionalización que tienen los sectores del Frente Amplio. Lo mismo ocurriría en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, si miráramos al herrerismo, a Vamos Uruguay, a lo que fue en su momento el Foro Ballista. Es decir, que las fracciones tienen su lugar. Yo creo que solamente Japón tiene unos partidos con rasgos similares. Y estas características tienen mucho que ver con el sistema electoral, pero también con vicisitudes históricas que llevaron a que nuestros partidos sean especies de frentes compuestas por diferentes sectores. Eso le da más complejidad a todo, ¿no? Al proceso de toma de decisiones, al proceso de formación del gobierno, al proceso de relaciones entre ejecutivo y legislativo, etc. Después hay grupos de presión con capacidad de veto. Cuando digo capacidad de veto me refiero a la capacidad de frenar decisiones, o sea, grupos de presión a los cuales hay que tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones. Es difícil modificar el status quo sin tomarlos en cuenta. Eso es por diferentes motivos, pero hay reglas que favorecen a los grupos de presión. Por ejemplo, tenemos desde la muy básica negociación colectiva hasta institutos de referéndum. Los sindicatos, por ejemplo, hacen uso todo el tiempo de ese tipo de reglas que los favorece, le da poder y les permite revertir situaciones o a veces modificarlas o aproximarlas a sus puntos de vista. Otro rasgo característico del sistema político uruguayo es el poder judicial independiente, pero con gran debilidad en términos institucionales. Esto se viene revirtiendo en los últimos años, pero bueno, yo que sé, el poder judicial uruguayo todavía no tiene la capacidad de dictar su propio presupuesto como lo tiene, por ejemplo, el poder judicial brasileño, ni que hablar de los poderes judiciales del primer mundo. Por tanto, el Poder Judicial es independiente, es creíble, es fiable, pero su burocracia está todavía débilmente modernizada y sus jurisdicciones en muchos casos son anticuadas, algunas se han venido reformando y han generado algunos éxitos y es probable que en el futuro eso vaya cambiando.
Finalmente, el sistema político uruguayo tiene estructuras estatales extremadamente heterogéneas, fruto de una reforma del Estado que ya lleva más de 20 años, que ha dejado de situaciones muy básicas y patrimonialistas, donde bueno, los jerarcas de turno hacen y deshacen a su antojo, burocracias weberianas y burocracias modernas y tecnificadas, particularmente los entes autónomos que funcionan como empresas que compiten con otras empresas privadas. Yo diría que estos son los rasgos más generales, ¿no? O sea, esto se lo podríamos mostrar a cualquier experto extranjero y le daríamos un buen pantallazo. Ahora, yo estoy más interesado en la dinámica, en cómo se toman decisiones y cómo se relaciona el Ejecutivo con el Legislativo. Porque ahí está lo que yo considero el corazón del sistema político, que son los partidos, que en cierta forma son los que van marcando la pauta. Entonces, para iniciar esta charla yo tengo algo así como esta pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo? Y quería mostrarles estos datos, que es algo así como el disparador, ¿no? Este cuadro lo que nos muestra son todas las leyes que se aprobaron entre 1985 y 2006. Son 2.361. Estos datos podrían haberse actualizado, pero bueno, no tuve tiempo. Pero en realidad lo que quería mostrarles es esto, ¿no? Es que el 60% o un poco más de las leyes que se aprueban en el Uruguay las inicia el Poder Ejecutivo. Si sumáramos las leyes que iniciaron los legisladores oficialistas, o sea, los legisladores que apoyan al gobierno, el porcentaje llegaría al 80%. O sea, en realidad es como que no cabe duda que el Poder Ejecutivo es como el principal actor en el proceso legislativo, porque inicia la legislación más importante. Otra forma de verlo es, por ejemplo, mirando los proyectos de ley que se envían al Parlamento, ¿no? En cada columna Ejecutivo y Legislativo vemos los que han enviado, y lo que vemos es que el Poder Ejecutivo manda aproximadamente la tercera parte de los proyectos de ley que recibe el Parlamento. O sea, la evidencia muestra que el Poder Ejecutivo es el principal actor en el proceso legislativo, impone la agenda y normalmente logra pasar una buena parte de sus iniciativas. Fíjense ustedes que 2/3 de las leyes aprobadas en estos 25 años de democracia fueron propuestas por el Poder Ejecutivo, pero solamente envió 1/3 de los proyectos. Eso nos habla a las claras de que el Poder Ejecutivo tiene una influencia muy grande. Y esa influencia es parejita, ¿no? Salvo en el primer periodo, luego de la dictadura, durante el gobierno de Sanguinetti, donde había un gobierno que no tenía mayorías, luego el porcentaje de efectividad del Ejecutivo ha sido constante. Por tanto, si tuviéramos que abrir un juicio, podríamos decir que en líneas generales Uruguay cuenta con una relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo coordinada, con un bajo nivel de conflicto. Esto es importante porque, ¿qué ocurre? En algunos sistemas políticos, no sé, de América Latina, el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo es bastante corriente, ¿no? Por ejemplo, miremos Argentina, ¿no? Los últimos 2 años la relación ha sido extremadamente conflictiva, el número de leyes que se aprobaron era muy pequeñito, y bueno, y eso genera algunos problemas bastante dramáticos. Por ejemplo, estimula que la presidenta argentina tenga que gobernar por decreto, aprobar decretos para poder tomar decisiones. Entonces, yo diría que Uruguay en ese sentido está muy bien, la máquina funciona, digamos. No importa si gobierna a la derecha o gobierna a la izquierda, como que la máquina funciona. Y eso es una buena noticia, y eso se lo debemos a nuestras instituciones. ¿Por qué sucede esto? Hay algunas explicaciones, hay varios papers escritos, artículos por ahí. Hay por lo menos 3 factores que explican este desempeño. Uno es que le hemos dado mucho poder al Ejecutivo. Esto nace en la reforma del 34, yo lo he seguido, pero creo que básicamente es la reforma del 67 la que le da esta tónica. Que en realidad los efectos de la reforma del 67 los comenzamos a ver luego de la dictadura, ¿no? Porque luego del 67 tuvimos un periodo bastante azaroso, donde no se logró ver
hasta qué punto esa reforma podía influir y generar nuevas dinámicas. Pero el mundo anterior al 67 en Uruguay, el mundo legislativo y de relaciones ejecutivo-legislativo, era absolutamente distinto que el mundo post-67, ¿no? Digamos post-85. La segunda explicación tiene que ver con que, bueno, con que hay reglas de juego que ordenan el funcionamiento interno del Parlamento que favorecen para el caso de que haya una mayoría en funciones, de que esa mayoría se salga con las suyas, o sea, que impulse la agenda del gobierno. Y en tercer lugar, bueno, es el hecho de que es un mérito de que los partidos uruguayos se han ingeniado en construir mayorías legislativas todo el tiempo. Ya sea porque la ciudadanía se las otorgó, para el caso de los dos gobiernos del Frente Amplio, ya sea porque los partidos negociaron coaliciones, eso fue en 1990, 1995 y en el año 2000. Entonces, básicamente, ¿no?, en torno a las prerrogativas del Poder Ejecutivo, como la mayoría de ustedes hace muchos años que está en política y sabe a lo que me voy a referir, le voy a pasar más o menos rápido, pero bueno, recordar que tiene una iniciativa exclusiva en política presupuestal, en áreas como tributos, pensiones, precios, creación de cargos públicos, etc. Esto no es todo del 67, algunas cosas vienen del 34 porque no se aplicaban muy bien, en la reforma del 67 se corrigieron, y eso transforma al Poder Ejecutivo en un actor extremadamente poderoso. También está el poder de veto, ¿no? El poder de veto es un poder muy importante en manos del presidente porque puede amenazar. Por eso a mí me llamó poderosamente la atención cuando Mujica prometió o juró que nunca iba a usar el veto, ¿no? Cosa que en realidad es algo poco conveniente, ¿no? Es como que un técnico de fútbol diga: yo nunca, jamás voy a jugar a la ley de offside, ¿no? O nunca voy a desbordar por las puntas, ¿no? Porque en realidad el veto es una institución democrática, está en la Constitución y existe para utilizarlo, ¿no? Entonces, decir que a priori que no lo voy a usar me parece que es una afirmación un poco temeraria, ¿no? El poder de veto es un poder formidable porque cuando las cosas se complican en el Parlamento le da una fuerte capacidad al presidente. ¿Para qué? Para defender el statu quo. O sea, no podré ganar el partido, pero por lo menos voy a mantener el empate. Esa es un poco la idea del poder de veto. O sea, puedo evitar de que el Parlamento apruebe políticas que a mí no me gustan. Finalmente, los proyectos de urgente consideración, que es una herramienta que se puso allí en el 67 y que se ha usado muy poco. Yo creo que son a esta altura 14 proyectos de ley de urgente consideración que se han enviado desde 1967 hasta la fecha, de los cuales 6 directamente ni siquiera fueron tratados. O sea, en realidad los presidentes uruguayos se han dado cuenta que el negocio no está en mandar proyectos de urgente consideración, sino que el negocio está en otro lado, en construir mayorías para pasar la legislación. Finalmente, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa en nominación de cargos, ahí están, bueno, obviamente los ministerios, pero tienen iniciativa para enviar al Parlamento en búsqueda de la venia para los directores de los entes autónomos, embajadores, ascensos militares, etc., lo cual refuerza el poder del Ejecutivo. Este combo, que no es el más importante en América Latina, ¿no? Por ejemplo, si miramos el presidente de Colombia, el de Brasil, el de Chile, el de Ecuador, el de Venezuela, vamos a ver que son presidentes más poderosos que uruguayos. Sin embargo, este combo nos diseña un presidente bastante fuerte, ¿no? Que institucionalmente tiene ciertos mecanismos como para, bueno, marcar la cancha, ¿no? Esto en términos de toma de decisiones podríamos definirlo como que el presidente uruguayo tiene capacidad de controlar la agenda, tiene poder de agenda. En segundo lugar, adentro del Parlamento hay reglas que ordenan el funcionamiento de las cámaras. Las reglas son importantes porque, bueno, son las que determinan también dónde está el poder de agenda dentro del Parlamento. Existen reglas formales, algunas están en la Constitución y otras obviamente están en los reglamentos de las cámaras. También hay reglas informales basadas en la tradición y la costumbre que se preservan, que están en manos de los legisladores más viejos y que bueno, funcionan, ¿no? Muchas
formas de negociar, de acordar, de reunión de coordinadores de bancada que permiten mejorar el orden del día, etc. Algunas reglas que no están todavía suficientemente estudiadas, pero que también producen efectos y que deberían ser tomadas en cuenta a la hora de evaluar cómo se toman decisiones en la arena legislativa. Además, bueno, hay ciertos cargos en manos del presidente, ¿no? Porque tras la elección el partido del presidente cuenta con la presidencia de la Asamblea General, o sea, el vice va y toma el mando del Parlamento, y la presidencia del Senado, lo cual es una ventaja importantísima. Yo creo que habitualmente no se evalúa el papel que cumple el vicepresidente de la República, porque es algo así como la figura que coordina esta relación. Y además tiene, bueno, el poder de agenda para regular y asumir los costos del monitoreo del proceso legislativo. Finalmente, está la estructura misma, ¿no? del Parlamento, un sistema de comisiones, presidencias y vicepresidencias de las cámaras, una estructura interna del Parlamento que, bueno, y una forma específica de asignación de posiciones en esa estructura que normalmente favorece a quien tiene la mayoría. Todas las reglas están pensadas para que en el caso de que exista una mayoría, esta se vea beneficiada del control del poder de agenda de la Cámara. Esto es así, lo he discutido con varios legisladores, he leído los reglamentos, he estudiado los reglamentos desde el primer reglamento, que ni siquiera era del Parlamento del 30, sino que era de la Asamblea Constituyente de 1828, cómo fueron evolucionando, y hay un cambio muy fuerte en el año 1929, ahí se fijan un set de reglas que permanece más o menos incambiado hasta el presente. Y la idea básica y el concepto básico es que si hay una mayoría, esa mayoría va a poder apropiarse del poder de agenda. ¿A qué me refiero con esto? A que la mayoría va a poder quedarse con las presidencias de las cámaras, las presidencias de las principales comisiones, como para poder regular el flujo legislativo. Y esto es bien importante porque hay que recordar siempre que, bueno, que por cada 10 proyectos que se presentan en el Parlamento, 6 ni siquiera son tratados. Mueren en comisiones o mueren en el intento. Entonces hay por lo menos una tasa de mortalidad del 60% de todos los proyectos que se presentan, y eso es muy importante porque para poder matar proyectos hay que tener poder de agenda. Eso se llama poder de agenda negativo, y si los partidos, si la mayoría no tiene ese control y no se propone hacerlo, directamente el Parlamento caería en un dilema de acción colectiva que en la literatura normalmente se le llama, bueno, cuello de botella, es decir, todos presentan proyectos y no sabemos a cuál le vamos a dar prioridad. Pero por suerte en Uruguay tenemos reglas que favorecen a la mayoría impone sus preferencias, y bueno, ahí tenemos a los legisladores de la oposición quejándose. Hoy se quejan blancos, colorados, antes se quejaban frentistas. Yo me acuerdo del senador Rubio, que en aquel entonces era diputado, que decía: yo presenté un proyecto sobre ciencia y tecnología y nunca en la comisión logré que lo trataran. Y bueno, ahora el año pasado escuchaba a la calle Pou que decía: yo presenté un proyecto sobre seguridad y jamás logré que la Comisión de Constitución y Legislación lo tratara. Bueno, pasa eso porque efectivamente hay alguien que tiene el poder de agenda y es el que decide para dónde va el flujo legislativo. El tercer punto, construcción de mayoría. Bueno, multipartidismo moderado, eso quiere decir que, bueno, que hay más de 2 partidos. Esta es una tabla muy básica donde se calcula el número efectivo de partidos en el Senado y en diputados, y como verán en la última columna está el promedio para las 5 legislaturas hasta el 2010, ¿no? Lo que tenemos es un promedio de 2,9, o sea, casi 3 partidos efectivos, ¿no? El número efectivo de partidos mide el peso relativo, no cuenta exactamente el número de partidos que hay, sino que mide el peso efectivo. O sea, lo que podemos entender es que, bueno, es un juego de por lo menos 3, ¿no? Esto vuelve bastante distinto al Parlamento uruguayo de lo que era antes de 1967, que era un juego de a 2, y
cada una de esas unidades estaban bastante fragmentadas. Hoy es un juego de 3 con partidos un poco más compactos y más disciplinados. Entre 1985 y 2004 los presidentes electos carecían de mayorías en el Parlamento, o sea, todos eran electos. Sanguinetti con el 42%, Lacalle con el 39%, Sanguinetti luego con el 33%, Valle con el 32%, o sea, eran todos presidentes que no tenían mayorías. Entonces, ahí estaban las cifras. Bueno, lo que hicieron fue formar coaliciones, toda esta historia todos lo saben, formaron gobiernos de coalición mayoritaria, algunos muy sólidos y duraderos, ¿no? La coalición de Sanguinetti con Boloté fue una coalición muy dura, muy sólida, duró los 5 años. Sin embargo, la de Lacalle se le desarmó a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, duró un año y ya empezó la salida de distintas fracciones del Partido Nacional y del Partido Colorado. La de Valle duró 2 años, luego de la crisis y del paquete de leyes que aprobó el Parlamento para enfrentar la crisis en octubre de 2012 se rompió la coalición. Y bueno, el Frente Amplio, con un partido mayoritario, si agregáramos el siguiente periodo de Mujica, también sería partido mayoritario. O sea, en realidad lo que tenemos es que la mayor parte del tiempo hubo mayorías. Eso es un elemento distintivo. O sea, este cuadro lo que muestra es un corte. En años, ¿en cuántos años hubo mayoría para legislar? O sea, más del 50%. 15 años de los 25. ¿En cuántos años hubo mayoría para mantener vetos? 6 años. ¿Cuántos años hubo situación de absoluta minoría? O sea, que el gobierno tenía menos del 40%, solamente 4 años. O sea, en 25 años la mayor parte del tiempo las situaciones que hemos tenido han sido de gobernabilidad. Eso es un elemento interesante y es algo que, bueno, creo que no se va a modificar. Tal vez no sabemos si el próximo gobierno va a ser un gobierno de partido mayoritario o de partido minoritario o de coalición, no sabemos, pero sabemos bien que es probable que el escenario siga alguno de estos patrones y que en verdad esto, bueno, le da cierta previsibilidad al funcionamiento del sistema político, ¿no? Digamos, es algo saludable, ¿no? Me gustaría ahora hablar algo sobre la gestión de la agenda legislativa y eso me va a permitir luego hablar sobre algunas de las cosas que he visto en los últimos tiempos, pero rápidamente. Lo que le decía hoy, cada año el Parlamento recibe un gran número de proyectos de ley, legisladores presentan proyectos de su propia Cámara y allí se tramitan, el Ejecutivo en cambio los envía a la Presidencia de la Asamblea General. Bueno, ahora desde que el Frente Amplio ganó, pero también creo que lo hacía Valle, el vicepresidente participa en el gabinete, o sea que ni siquiera tiene que enviarlos el Ejecutivo, el vicepresidente los lleva al Parlamento, los proyectos. Entonces el manejo implica el establecimiento de prioridades, un orden específico entre los proyectos del Ejecutivo y el de los legisladores. Entonces la pregunta es quiénes fijan esas prioridades y lo que un poco la idea es que bueno, las prioridades las fijan las presidencias de las cámaras y lo que yo he encontrado y es lo que les quiero mostrar es que los proyectos del Ejecutivo han tenido siempre un trato preferencial. Entonces voy a poner un ejemplo de un año tomado al azar, el 2007. Podría tomar cualquier año, por lo menos del 95 en adelante, cualquier año tomado al azar. Voy a tomar el 2007 para mostrarles lo que sucede. Este cuadro muestra en la primera fila total de proyectos presentados. El Poder Ejecutivo presentó 114, el Poder Legislativo 141. Total 255. Al terminar el año, ¿cuál era el estado de esos 114 proyectos? Bueno, permanecían en comisión 163. 47 del Ejecutivo y 116 del Poder Legislativo. Recibieron sanción de una Cámara 18 y 7. Recibieron sanción de dos cámaras 5 y 1. Se promulgaron como ley 44 del Ejecutivo y 17 del Poder Legislativo. Yo lo que quiero que vean es estos datos, ¿no?
permanecen en comisión. El doble del porcentaje de proyectos presentados por el legislativo permanecían en comisión. En cambio, pasaban al del ejecutivo. ¿Esto que nos está mostrando? Bueno, que en realidad el ejecutivo tiene prioridad. Es como me dijo un legislador de la oposición hace tres años, que ahora ya no es más legislador, me dijo, no, le digo, bueno, pero ustedes cuando piensan su agenda legislativa, se proponen tener una iniciativa y dicen, no, primero el gobierno. Y eso es fantástico, ¿no? Que la oposición diga primero el gobierno, nos está hablando de un estilo de política. Eso no pasaría en Argentina, ¿no? En Argentina la oposición intentaría tomar el control, ¿no? Entonces, los resultados son esos, ¿no? Que el 39% de los proyectos que el Ejecutivo mandó se transformaron en ley y solamente el 12% de los que presentan los legisladores termina transformándose en ley. Hay otra forma, bueno, en total era el 24%, esta es una muestra de que bueno, hay más proyectos que posibilidades. Entonces, la cuestión crucial es el tiempo hay que saber usarlo y por eso se establecen prioridades y pasan los proyectos del Ejecutivo. Entonces, esto sucede todo el tiempo. Entonces, como algunas iniciativas pasan y otras quedan, lo que queda como resumen es que el Ejecutivo siempre sale ganando. Entonces, al final de cada año el Parlamento acumula un gran número de proyectos. Observemos lo que sucede con los proyectos del Ejecutivo en particular, ¿no? Este es el periodo 2005-2007, o sea, el gobierno, los primeros 3 años del gobierno de Tabaré Vázquez. En el 2005 presentó 154, esa era la agenda legislativa del año, pasó 63, quedaron pendientes 91. Tuvo una tasa de tramitación o de efectividad del 41%. Este cálculo se puede seguir haciendo repetidamente y obtener tasas anuales, ¿no? 43, 37. Entonces, cada legislatura entonces tiene un ritmo relacionado con el volumen de proyectos, con las preferencias del Ejecutivo y con la cohesión de la bancada oficialista en torno a sus metas. Entonces, yo tengo este gráfico donde puedo calcular la tasa de efectividad de cada presidente año por año respecto a su agenda legislativa. Entonces, lo que quería mostrarles acá son las curvas, ¿no? En líneas generales, más o menos todos los presidentes arrancan, bueno, salvo el primero, que yo creo que es especial, en la mayoría de los casos se observa, si hay mayorías estables, se observa una tendencia creciente. Salvo en el caso del periodo de Jorge Valle, donde tenemos una crisis y hay un pico muy alto. Tenemos el gobierno del partido mayoritario de Tabaré Vázquez. Con esto que quiero mostrar es que, en verdad, en cierta medida, si yo estirara la gráfica hasta el 2011, probablemente los porcentajes estarían en el entorno de 37-38%. Con esto lo que quiero decir es que, en verdad, el gobierno del partido mayoritario en cierta manera favorece y es un poco más eficiente que las coaliciones de blancos y colorados. Lo que parece bastante claro es que en el primer periodo de Sanguinetti es donde se dan los porcentajes más bajos, y eso es porque el gobierno no tenía mayorías. En el periodo de la Calle hay un leve aumento, pese a perder la mayoría. Sin embargo, ese leve aumento está centrado en legislación de baja importancia. Por tanto, si tuviéramos que abrir una opinión sobre cómo funciona esto, diríamos que, bueno, que a un gobierno le va mejor si tiene una mayoría legislativa estable en la Cámara. Le va mejor si esa mayoría es disciplinada. Y le va a ir todavía mucho mejor si el presidente tiene capacidad de anticiparse a las preferencias de esa mayoría, ¿no? Esa es un poco la idea de cómo funciona este negocio. No todo lo que el Ejecutivo va a mandar va a pasar. Ni todo lo que va a pasar
va a pasar sin modificaciones. Y sobre este punto me quiero detener. Dado que los proyectos del Ejecutivo no pasan automáticamente, los legisladores en las comisiones suelen modificar o sustituir una parte de las iniciativas del Ejecutivo. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, si miramos los datos, para las 3 últimas legislaturas, lo que tenemos es proyectos del Ejecutivo, en este cuadro, ¿no? Proyectos del Ejecutivo que tuvieron la aprobación de la Comisión Parlamentaria de la Primera Cámara y que fueron modificados. Miren ustedes el caso de Sanguinetti, ¿no? 330 proyectos aprobados en comisiones en los 5 años, en la Primera Cámara, solamente le modificaron el 12%. Miren el caso de Tabaré Vázquez en sus primeros 3 años, ¿no? Le modificaron el 26%. Esto es bien interesante, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, en el gráfico anterior nos mostraba que el gobierno del partido mayoritario es más cohesionado y le da mucho más gobernabilidad, tasas más eficientes. O sea, el gobierno del Frente Amplio es como más, el Frente Amplio mayoritario en la Cámara es como que le da más eficiencia a su presidente. Sin embargo, cuando empezamos a mirar qué pasa con esos proyectos, lo que vemos es que le modifican el doble. Entonces la pregunta es, ¿por qué le modifican el doble? Si es tan disciplinado. ¿Por qué Sanguinetti y Jorge Valle tenían aproximadamente el 12 y el 14% de sus proyectos fueron modificados y a Tabaré Vázquez le modificaron el 26%? Esa es una buena pregunta, es muy interesante y podríamos estar horas discutiendo. Yo solamente tengo una hipótesis para explicar esto. Y esto me sirve para hablar de algunas cosas que he visto en los últimos años, en los últimos meses, que le está pasando a este gobierno. Yo tengo la siguiente hipótesis. Yo creo que las comisiones le modifican más a la izquierda, a pesar de tener mayoría de partido, porque el arco ideológico que representa la izquierda es más amplio que el arco ideológico que representaban las coaliciones entre blancos y colorados. Este cuadro intenta mostrar eso. Lo que tenemos acá son, en la primera parte del cuadro tenemos el gobierno, los sectores que estaban en el gobierno entre el 2000 y el 2005. En la segunda parte del gráfico tenemos los sectores que estaban en el gobierno entre el 2005 y el 2008. Obviamente de un lado tenemos al Partido Colorado y al Partido Nacional y del otro lado tenemos al Frente Amplio. Lo que tenemos en la columna donde dice posición es el autoposicionamiento ideológico de los diputados de cada sector. Esto lo hemos hecho a través de una encuesta de élite donde le preguntamos cómo se ubicaría usted en un continuo de 1 al 10, donde 1 es muy de izquierda y 10 es muy de derecha. Como verán, lo que tenemos son promedios para cada sector político. El N es el número de diputados que respondió, diputados y senadores que respondieron la encuesta. Y lo que tenemos al final, en la penúltima fila, es el promedio del posicionamiento ideológico de la coalición Partido Colorado Partido Nacional, que es 5,5. O sea, una coalición que a sí misma se ve como parada en el centro. En cambio, el Frente Amplio se ve parado en la centro-izquierda, ¿no? 3,1. Está corrido, del centro hacia la izquierda. Pero eso no es lo interesante, si está en la centro-izquierda o si está en el centro. Lo interesante es la distancia que hay entre sus puntos más distantes. Y eso lo van a ver en la última fila, donde dice distancia máxima. Mientras que en la coalición entre blancos y colorados la distancia máxima era de 1,3, en el Frente Amplio la distancia máxima es de 2,3. ¿Qué nos está diciendo eso? Bueno, que el Frente Amplio tiene un arco ideológico más amplio que las coaliciones de blancos y colorados. Eso es en realidad un dato sobre el cual es difícil operar, porque desde el 4,3 de Alianza Progresista o el 3,8 de Asamblea Uruguay, que son los sectores más cercanos al centro, hasta el 2,0 del Partido Comunista, no hay forma de modificarlo. No podemos volver a Asamblea Uruguay o a la Alianza Progresista o al Frente Liberal Serení más izquierdista o volver al Partido Comunista más centrista. Eso responde a otras cosas. No se puede modificar en el Parlamento. En realidad, ese es un dato objetivo. El arco de preferencias, y esto se traduce en materia de políticas públicas, esto se traduce
traduce, por ejemplo, a la hora de discutir política tributaria. Esto se traduce a la hora de discutir tenencia de la tierra, a la hora de discutir cualquier clase de modificación del status quo. En cambio, entre blancos y colorados hay como un overlap, están superpuestos, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, Alianza Nacional y el Foro Gallita están en la misma posición. La lista 15 y el arreglismo están muy próximos, ¿no? Correntado wilsonista y Alianza Nacional están casi pegados. O sea, en realidad lo que encontramos es que, bueno, efectivamente las coaliciones de blancos y colorados eran más cohesivas desde el punto de vista ideológico que el Frente Amplio. Por tanto, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, esto se resuelve de otra manera, ¿no? Con el tipo de proyectos que el Ejecutivo envía al Parlamento. Es decir, el presidente debería ser inteligente y pensar, bueno, si quiero tener éxito tengo que anticiparme y saber que tengo posiciones extremas, tengo un arco muy amplio de preferencias y tengo que, en cierto modo, satisfacer al legislador medio de la coalición. Si yo coloco el proyecto muy a la izquierda, no lo voy a satisfacer. Y si lo pongo muy a la derecha, tampoco lo voy a satisfacer. Entonces, este es un problema estructural que tiene el gobierno, que tuvo el gobierno de Tabaré Vázquez y que tiene el gobierno de Mujica. Y esa es, en cierto modo, la explicación que yo le doy al hecho de que, por ejemplo, se hayan suscitado episodios como, bueno, la ley de interpretación de la ley de caducidad, el proyecto que finalmente no salió. Es probable que ese proyecto estuviera demasiado corrido a la izquierda y por eso las idas y venidas, el posicionamiento de Mujica y Astori, los cambios de Mujica, etcétera, etcétera, etcétera. Es probable que con el impuesto al agro pase algo parecido, que sea un proyecto puesto demasiado a la izquierda. Es probable que con la rebaja del IVA suceda algo parecido, que esté puesto muy a la izquierda. Entonces, esto ya pasó. ¿Esto a quién le pasó? Le pasó a la calle. La calle colocó proyectos demasiado volcados a la derecha. La reforma de la seguridad social, en dos ocasiones, una la mandó como proyecto de urgente consideración y fracasó. ¿Por qué? Bueno, porque no contemplaba las posiciones de sus potenciales defensores adentro de la Cámara. Entonces, ¿qué terminó sucediendo? Bueno, es que los últimos 2 años de la calle fueron un calvario, ¿no? Un calvario por colocar proyectos demasiado corridos a la derecha. Yo me temo de que uno de los riesgos que tiene Mujica es que los últimos años de su gobierno sean un calvario colocando proyectos demasiado ubicados a la izquierda y que no tengan posibilidad de salir, que queden encajoneados, enterrados dentro del Parlamento. Entonces, lo que se debería pensar, y acá vuelvo al primer punto, ¿no? O sea, este es un régimen presidencial, el presidente tiene un gran poder de agenda y al tener un gran poder de agenda es de su responsabilidad la tónica que va asumiendo el proceso legislativo. Por tanto, sería, no sé, de buen entendedor y de mucha inteligencia intentar colocar iniciativas que contemplen el punto de vista del legislador promedio. O sea, en esa estructura de posicionamientos, el legislador promedio estaría situado entre la vertiente activista y el nuevo paso, digamos. Y no intentando satisfacer las posturas del Partido Comunista ni la de los extremos, ¿no? ni de la Alianza Progresista. Ese debería ser como una recomendación. Yo sé que acá hay gente cercana a Mujica y que se lo pueden decir. Pero bueno, en resumen, para redondear, el proceso legislativo uruguayo tiene un actor central que es el Poder Ejecutivo. Su voluntad se materializa a través del accionar de su bancada mayoritaria que controla el poder de agenda. Las reglas internas del Parlamento lo favorecen. No me he extendido mucho sobre esto, pero bueno, hay bastantes argumentos que llevan y pruebas empíricas que llevan a esto.
Los resultados observados muestran que el sistema funciona con una lógica que favorece la gobernabilidad y por tanto yo creo que bueno, que una de las ventajas del sistema político uruguayo es que tenemos instituciones que garantizan el funcionamiento y, como le gusta decir un amigo, bueno, la máquina funciona, ¿no? Gobierna la izquierda o gobierna la derecha. Gracias. Podemos proyectar la última transparencia, la que tiene las proporciones, porque yo discrepo con el análisis que se hace con respecto al legislador promedio. Ahí está. En realidad, para mí, si se va a sacar el legislador promedio, hay que sacar un promedio ponderado, porque el número de legisladores juega además del posicionamiento. Me da la sensación de que se saca un promedio aritmético que no contempla el peso de los distintos sectores. Nada más que eso. No, está bien la apreciación, simplemente que estamos con coaliciones mínimas ganadoras. Un legislador bloquea todo, entonces no importa si un sector tiene 1 o si tiene 10, todos valen lo mismo. ¿Me explico? En el momento de elaborar... ¿Me explico? Si la Alianza Progresista tiene un solo diputado y el MPP tiene 18, valen los dos lo mismo, porque si el diputado de la Alianza Progresista dice yo no voto, no hay mayoría. ¿Me explico? Sí, te explicás, pero digo, yo no comparto. No, está bien. Tal vez para calcular el legislador promedio haya que tomar al conjunto. Sin embargo, desde el punto de vista de los sectores políticos y de la lógica coalicional, el posicionamiento de todos los sectores es sumamente importante. Sobre todo cuando vemos cómo van tomando decisiones la bancada, ¿no? La bancada no es una asamblea griega, ¿no? O sea, la bancada del Frente Amplio trae las posiciones de los sectores. Y las bancadas de los sectores tampoco es una asamblea griega, traen de afuera los posicionamientos. Entonces, es como una lógica muy atada al funcionamiento de los sectores. El peso ponderado está bien. Si quisiéramos decir dónde está el legislador promedio del Frente Amplio, bueno, está en 3,1, ¿no? Ese es el promedio, ¿no? Es el promedio aritmético. Si No, es el promedio para los 46 casos que están ahí presentados, ¿no? 3,1. ¿Cómo llegás a ese 3,1? Es el promedio de la respuesta. El promedio de la respuesta. 46 gracias. Los 46. Entonces tampoco. Podría estar un poco más corrido para arriba, pero yo digo que no importa. Lo importante es mirar los sectores. Yo descubrí que los sectores eran muy importantes cuando la reforma tributaria, Fernando se debe acordar, cuando se la agarraron en la Cámara, en la Comisión de Hacienda de Diputados y empezaron, la tuvieron 6 meses que la... y había sectores muy pequeñitos con una influencia increíble, ¿no? Estoy pensando en la Bertita Ridícula, por ejemplo, que tenía 2 diputados y influyó mucho en la decisión, ¿no? Porque como que opera la lógica sectorial, ¿no? Y más cuando tenés una coalición mínima ganadora. Ese es un problema bastante dramático de este gobierno, ¿no? Porque un legislador díscolo para todo, ¿no? O uno enojado. No sé, está abierto. Una consulta, también vos planteabas una curva con respecto a la corrupción, digamos, o a la legislación, y en general estaba bastante
barrio, ¿qué repercusiones tiene? Claro, lo que pasa es que acá estamos trabajando con datos agregados, ¿no? Probablemente si hiciéramos una limpieza de la legislación que se va aprobando, nos quedáramos con lo más sustantivo, es probable que en realidad sí haya una curva, en todos los casos, en caída, ¿no? Yo creo que con una pendiente más chica en el caso del Frente Amplio, que estuvo casi hasta el último año aprobando leyes importantes. También el de Sanguinetti fue también hasta el final bastante productivo. Pero acá yo lo que quería mostrar es lo siguiente: es que están todos, esta línea que es el 40%, es que todos estos gobiernos están por debajo. Hay un solo caso, que es la crisis, donde el sistema político se cierra y vota todo, ¿no? Hasta funciona los domingos el Parlamento. Y después está el gobierno de partido, ¿no? Que es sumamente productivo. Esto después se mantiene, y no lo calculé para el primer año, pero debe estar también muy alto. Entonces, con estos datos alguien diría, bueno, en realidad es mejor tener un gobierno de partido mayoritario. Lo que yo luego digo es que, mira, bueno, está bueno porque podés pasar más cosas, pero también hay que mirar la dispersión ideológica de ese gobierno mayoritario, porque si es demasiado disperso, probablemente tengas que estar modificando mucho en el Parlamento. Ese es un poco la luz. No, pero la segunda parte de la pregunta era, bueno, ¿cuáles son los peligros de que tengas trabado los últimos 2 años en la regulación legislativa, ¿no? Y bueno, yo creo que los peligros tienen más que ver con la segunda parte del argumento, ¿no? Con la dispersión ideológica. Porque, ¿qué ocurre? En realidad, cuando miramos el gobierno de Tabaré, hasta el último año se seguían pasando reformas y proyectos importantes. Es muy alta la tasa de efectividad. Yo creo que con este gobierno podría pasar lo mismo si hubiese un nivel de cohesión importante. Pero para que haya cohesión hay que poner proyectos que contemplen al legislador promedio. No podés poner proyectos muy a la izquierda, ni muy a la derecha. Ahora, si nosotros consideramos esto como un juego libre, cuanto más al centro coloco yo más un proyecto, más probabilidad tengo de sacarlo. Porque el legislador promedio de la Cámara está en el centro. Es así. Sin embargo, sabemos que los partidos tienen barreras, son disciplinados, y además nadie espera ir a buscar los votos afuera. Entonces tenemos que trabajar con el marco de una coalición mínima ganadora. Entonces, ¿qué puede hacer naufragar? Bueno, colocar proyectos muy a la izquierda, o tener algún legislador que empiece a cobrar todo el tiempo, ¿no? Eso es muy probable que pueda pasar, ¿no? Son 50, con que haya uno que empiece a exigir, puede pasar, puede pasar. Una vez le pregunté a un senador del viejo partido de Pisola, que era PDT, ¿por qué en Brasil hacían coaliciones tan grandes? Y me dijo, porque está lleno de traicioneros. No, las coaliciones de Brasil tienen arriba del 65%. Entonces, claro, no siempre uno puede contar con todos los votos, ¿no? Hay que hacer mucha transferencia, mucho clientelismo hacia las circunscripciones. Entonces hacen coaliciones grandes para cubrirse. Pero la coalición del frente es muy chiquita, ¿no? Tiene 16 y 50. Entonces, porque pierda uno, ya se empantana. Entonces, ahí hay una dificultad bastante grave. Yo, por ejemplo, le pregunté a Carlos Varela cómo habían hecho con el famoso artículo 4 de la ley de presupuesto, ¿no? Porque el legislador de Artigas del Frente Amplio, que es del Partido Comunista, fue con el mandato y no votaba. Y él no lo quería votar, y no salía el artículo 4. El artículo 4 es el artículo del funcionario público, ¿no? Bueno, y parece que te dijeron, ¿no? Hay que lo presionar, pero bueno, puede pasar en cualquier momento, ¿no? Que alguien diga, no, yo esto no lo voto y no va a salir, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, hay como un dilema, si se salen a buscar los votos de blancos y colorados, hay oferta de votos, ¿no? O sea, hay disponibilidad, digamos, ¿no?
pero también es complicado, ¿no? Porque es dar un paso y es establecer un antecedente, algo que no ha pasado en los 25 años. Entonces, yo en realidad creo que el mayor peligro, el principal es colocar proyectos muy elitarios. Y el segundo podría ser la posibilidad de que haya un free rider, un oportunista que trate de cobrar de algún modo el voto 50. Eso pasa, ¿no? ¿Se acuerdan de esa balsa? La Junta Parlamentaria. Esa balsa era el voto 16. No, perdón, era el voto 21. Para aprobar el presupuesto. No, yo estaba pensando ahora hace poco en la ley de patentes, ¿verdad? Que salió en diputados, creo, tengo entendido, no, en el Senado fue con los votos del Frente y con un voto de los blancos, a pesar de que anteriormente había sido supuestamente negociado con todos los intendentes blancos y colorados y había sido aprobada en el Congreso de Intendentes. Entonces, en ese caso, aparentemente, por más de que la argumentación es la supuesta inconstitucionalidad de la ley, aparentemente sería más bien de que los partidos estarían tratando de no permitir un triunfo en un tema que es bastante álgido a nivel histórico, de decir, bueno, este gobierno logró resolver ese tema, vamos a no dejarlo. Sí, bueno, pero a ver, ahí yo no veo que haya un problema dramático, ¿no? Porque no es un problema que pueda dividir al Frente Amplio. Yo estoy preocupado en realidad por cómo funciona la mayoría. En este caso una mayoría de 50 legisladores con una dispersión ideológica complicada. Y yo creo que en ese tema no hay. Están todos más o menos de acuerdo en que, bueno, que tiene que haber algo así como una patente única y se podrá discutir procedimientos, pero ahí se llega a una solución. Yo veo más bien los problemas en términos económicos, de política económica, de algunas decisiones programáticas, ¿no? Que están escritas en el programa. Ahí pueden aparecer los proyectos muy corridos a la izquierda. En términos de la ley de patente, es obvio, bueno, ahí está el juego gobierno-oposición. La oposición no va a querer que el Frente Amplio se lleve la cocarda de que arregló el problema, pero bueno, tiene los votos y probablemente salga. No veo ahí problemas. Los problemas los veo más bien en el área económica y en el área de las cosas vinculadas al programa. O sea, el programa es como una bomba, ¿no? Eso todos lo sabíamos, ¿no? Yo escribí una columna luego del Congreso, había otra columna muy buena. Está por acá. Ayer. Tu columna sobre el Congreso del Frente Amplio, ¿no? Cuando se arregló, cuando se modificó el programa. ¿No escribiste una columna? ¿No? No, bueno. En realidad, el punto era el siguiente, ¿no? En el programa, el Partido Comunista va al Congreso del Frente Amplio con una ayuda a memoria, va con una ayuda a memoria y empieza mediante votaciones bastante bien orquestadas, logra colar 3 o 4 cosas. Y eso está en el programa, ¿no? Crear un ente testigo, un frigorífico, no sé. Entonces, bueno, eso puede tener. Bueno, eso es más difícil, ¿no? Pero pongamos un frigorífico nacional, un ente. Bueno, eso puede terminar apareciendo como un proyecto de ley lleno de económicas. Eso es un problema, que eso va a ser como un precio político. Eso no va a lograr alinear a toda la bancada. Entonces va a quedar trabado y bueno, puede ser una derrota. Pueden ser derrotas para el presidente. Entonces yo lo que creo que ahí me parece que desde el Ejecutivo se debe ejercer más la capacidad de anticipación de qué es lo que la mayoría espera y cuál es la preferencia del legislador promedio. Esa es un poco la idea. Y bueno, ya vino Danilo, así que yo estoy dispuesto a